Hola, buenas tardes. Por favor, si me confirmáis que se escucha todo bien. Rocío, Juan, ¿me escucháis? Sí, Sí, ¿no? yo perfecto. Sí, 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 yo te oigo también. Vale, Vale, genial. pues Vale, voy a a ver compartir mi si escribe pantalla. alguien en el chat, de todas maneras. Aunque bueno, ya se está Sí, de grabando. todas formas, le escriben en preguntas, ¿vale, Rocío? En vez de en el chat, Vale, vale. ¿vale? Vale. Bueno, pues... Bueno, pues ¿Me nada. confirma la Buenas confirmación? tardes. ¿El qué, perdón? Que se escucha, que nos escriben diciendo que se escucha. Ah, no, esperemos. Vale. Ah, Ya. vale. Vale, genial. Vale, pues nada. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. A los que hayáis asistido en otras ocasiones, pues gracias por volver a asistir. Nada, hoy estamos aquí de nuevo con el tema de la coordinación de actividades empresariales junto con Juan, que como sabéis, los que ya hayáis estado en otros webinars, pues es inspector de trabajo y seguridad social. Y bueno, pues nada, en este webinar vamos a tratar en concreto las responsabilidades y sanciones en materia de coordinación de actividades empresariales. También está con nosotros mi compañera Rocío. Y bueno, pues nada, Juan, muchas gracias por estar con nosotros otra tarde más. Y nada, y gracias a vosotros por asistir. Espero que os resulte muy interesante. Y como sabéis, en el apartado de preguntas, pues podéis ir dejando vuestras consultas y trataremos de resolver las máximas posibles. Juan, te paso ya a ti la presentación, ¿vale? Para que Vale, puedas estupendo. presentar tú. Venga. Mostrar mi pantalla. ¿Ahora se está viendo la presentación? Sí, sí, perfecto. Sí, desde el principio. Vale, estupendo. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar en la sesión. Con el calor que hace, por lo menos aquí en Murcia, a las 4 de la tarde tiene mérito. Bueno, voy a intentar ajustarme a la hora que me han dicho que haga, ¿vale? La presentación yo creo que está bien ajustada para que dé tiempo luego a que se formulen las preguntas que se estimen más pertinentes, ¿vale? Bueno, aunque la denominación de la presentación es responsabilidad y sanciones en coordinación de actividades empresariales, la presentación es un poco más amplia, ¿vale? Es todo el sistema de responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales comprimido, con una especial incidencia en coordinación y más que en coordinación o solo en coordinación, en concurrencia de empresas, que es cuando más interesante es la cuestión de responsabilidades, porque las interrelaciones entre las distintas empresas pues dan lugar a figuras que es que cuando solo hay una empresa involucrada no existe, ¿vale? Bueno, empezando, que no se me pase el tiempo, los aspectos fundamentales que vamos a ver, pues una breve referencia a la normativa reguladora, por si alguien que no conozca, quiere poder verla en profundidad. La responsabilidad administrativa como fundamental, lo fundamental de lo que vamos a ver, porque es la que lleva a cabo la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El recargo de prestaciones, ¿vale? Como figura complementaria de naturaleza sancionadora y reparadora, que también se inicia por actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y una referencia pues, más sucinta a la responsabilidad penal que hay y la indemnización de daños y perjuicios, tanto derivado de delito como la normal. Y una pequeña referencia a otras responsabilidades, otras consecuencias derivadas de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales distintas y complementarias, ¿vale? Bueno, pues empezando por lo primero, aquí. En cuanto a la normativa, pues lo que vamos a ir viendo, la ley fundamental, lógicamente, ley de prevención de riesgos laborales, y los reglamentos de desarrollo, pues todos los que hay, que ya veremos que la normativa que hay que tener en cuenta a la hora de establecer incumplimiento de obligaciones y propuestas de sanciones, pues no solamente normativa de prevención de riesgos laborales, los preceptos infringidos en la ley de infracciones y sanciones en orden social y las sanciones asociadas, el procedimiento para la imposición de la sanción en prevención de riesgos laborales es el Real Decreto 928 de 1998,
y una serie de normas, de leyes complementarias, dentro de las cuales podemos destacar la de subcontratación en el sector de la construcción, que establece obligaciones específicas que se incorporaron además como tipos concretos en la LISOS, la Ley General de la Seguridad Social, que también establece alguna norma en materia de responsabilidad en orden a las prestaciones interesantes, como el recargo y otras figuras, y la Ley de la Jurisdicción Social, también alguna referencia, ¿vale?, que establece, sobre todo en el artículo 36.2, la inversión de la carga de la prueba y la competencia para luego la tramitación de procesos en el orden social. Bueno, pues una vez que está esto más o menos establecido, empezamos por lo fundamental, la responsabilidad administrativa, ¿vale?, que es la que exige la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que siempre requiere pues que tengamos dos requisitos previos, ¿no? Lo primero, un incumplimiento normativo, preceptos infringidos, tanto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, muy generales a veces, y de cualesquiera de los reglamentos de desarrollo, 1215, si tenemos máquinas, 1627-97, si tenemos construcción, el 486, el que sea, y siempre teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los preceptos infringidos no solamente tienen que ser de normas que han sido publicadas por el Ministerio de Trabajo o a instancia del Ministerio de Trabajo como de prevención de riesgos laborales, sino cualquier norma que pueda surtir efectos en el ámbito preventivo tendrá la consideración de prevención de riesgos laborales, y de ahí pues salen 100.000 millones, ¿vale? El mantenimiento de la grúa torre en obra de construcción es una norma industrial y es una norma de prevención de riesgos laborales. El mantenimiento de ascensores en un edificio donde se produce un accidente involucrando a un trabajador es una norma de mantenimiento industrial que vienen los señores desmantenedores de PECRES y se convierte en una norma de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y luego también teniendo en cuenta que la ley de prevención establece que esa norma, junto con todos los reales decretos, son normas mínimas y se pueden establecer normas complementarias de mayor grado de protección en convenios colectivos, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengamos los incumplimientos de las obligaciones establecidas en prevención de riesgos laborales, en todo este ámbito tan amplio que puede haber, pues tendremos que tener una conducta específicamente establecida en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, ¿vale? Tiene que haber un precepto infractor, que están, ahora lo veremos, en los artículos 11 y 13 de la LISOS, y esa conducta tiene que estar recogida previamente. No vale solo con que tengamos un incumplimiento de cualquier obligación, la que sea, y decir, bueno, como usted ha incumplido una norma, automáticamente le vamos a imponer una sanción a la Inspección de Trabajo. No, ¿vale? Esto sobre todo se ve más en el ámbito laboral, donde hay multitud de incumplimientos que no tenemos competencia en la Inspección de Trabajo porque no están tipificados. En el ámbito de prevención se ven menos, ¿vale? Pero alguna cosa también puede haber. En cuanto tenemos el incumplimiento de una obligación preventiva, tanto a nivel legal como reglamentario, y un precepto tipificador, entonces es cuando se puede iniciar el procedimiento para la exigencia de sanción administrativa. Bueno, la comprobación de los incumplimientos lo llevará a cabo la Inspección de Trabajo a través de los dos cuerpos que hay habilitados ahora mismo, de siempre, lógicamente, el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y la nueva escala de seguridad y salud de los subinspectores laborales, que tienen competencias, en resumen, en condiciones materiales de seguridad, pero no tanto en todas las obligaciones formales y de gestión de la prevención y en investigación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, que no la tienen, en resumen. Entonces, hay una nueva escala que se supone que se va a nutrir de gente pues más especialista, mucha gente que viene de servicios de prevención o gente que tiene formación que es requisito de carácter técnico, arquitectos, ingenieros, y que pues, colaborarán en la comprobación de las condiciones de seguridad, ¿vale? A todo esto, que no lo he puesto aquí, pues los técnicos de los distintos institutos de seguridad tienen en aquel supuesto en que se habilite, se dé la figura de la habilitación, de acuerdo también a la ley ordenadora y la LISOS, podrán formular requerimientos a las empresas y en caso de no ser atendidos se mandan las actuaciones a la Inspección de Trabajo para que por comprobación de expediente extienda el acta, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente los inspectores y los subinspectores laborales de esta escala. Las comprobaciones que se pueden llevar a cabo, pues los distintos modos de iniciación de la actuación inspectora, por medio de denuncia, por cumplimentación de campaña, que hay de todo tipo, en construcción, en industria, en empresas con índices de siniestralidad elevados, enfermedades profesionales, de todo. Por solicitud de órganos externos, sobre todo
por parte de los órganos judiciales, ¿vale? Pero pueden venir, a veces también viene del Instituto Nacional de Seguridad Social. En materia de enfermedades profesionales también hay bastantes peticiones. Y la actuación de oficio por parte del funcionario, que ante cualquier incumplimiento que detecta, pues sin ninguna limitación, puede iniciar una actuación de oficio en materia de prevención de riesgos laborales. Vale, la actuación de la inspección se inicia o se llama, ¿vale? La actuación comprobatoria previa. La forma de iniciación fundamental en prevención de riesgos laborales es mediante una visita. Es difícil que sea mediante una comprobación para aportación de documentación, aunque algunas campañas, algunas actuaciones muy concretas de gestión de la documentación, de gestión documental, pues se hacen sin visita, pero vamos, en el 99% de los casos se deben realizar mediante visita con ulterior aportación de la documentación, ahora con el COVID mediante correo electrónico. Y una vez que se inician las actuaciones, pues hay unos plazos para llevar a cabo, para finalizarlas, ¿vale? La duración máxima de las actuaciones inspectoras, una vez que se inician mediante esta visita o en su caso mediante citación, son de 9 meses, ¿vale? Sin que se puedan paralizar durante más de 5. Esto quiere decir que una vez iniciada una actuación de visita, o bien me hacen una nueva visita o bien me solicitan aportar nueva documentación relevante en materia de prevención de riesgos laborales, o si han mediado más de 5 meses, aunque la duración total de la actuación esté prevista para 9, si se paraliza durante 5 y no se hace ninguna de estas actuaciones, da lugar a la caducidad de las actuaciones previas. Si se hace una nueva actuación, una nueva visita o se requiere documentación complementaria pertinente, pues la duración se puede ir interrumpiendo de estos 5 meses hasta llegar a un tope de 9, que se pueden ampliar hasta un máximo de 18, pero realmente está previsto para otros supuestos, sobre todo de seguridad social. En prevención de riesgos laborales es muy difícil que la duración máxima exceda de los 9 meses con este plazo de 5 intermedios. ¿Vale? Durante esta tramitación pues se realizan las comprobaciones y exigencias de documentación que el funcionario estime pertinentes, ¿vale? Lo más importante, lógicamente, la visita, pero bueno, también el análisis de documentación. La actuación comprobatoria previa a la inspección puede finalizar de varias formas. Sin incidencias, que no se ha detectado ninguna irregularidad, lo cual es difícil y poco probable, pero a veces ocurre, sobre todo si se van a ver cosas muy puntuales, muy focalizadas y en esa materia no hay incidencia y no se amplía la actuación, ¿vale? Pero normalmente finaliza con alguna irregularidad que se haya detectado. Y entonces es preceptivo, ¿vale? Ahora lo veremos con un poco más de detalle, formular requerimientos de subsanación de deficiencias del artículo 43 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y puede ir asociado a una acta de infracción o puede no ir asociado a una acta de infracción, ¿vale? Ahora lo veremos con más detalle. También se puede finalizar por extensión de acta de infracción más orden de paralización de actividades del artículo 44, que es distinto al requerimiento simple del 43. Igualmente, siempre que haya incidencias de gravedad, pues se pueden remitir actuaciones a la Fiscalía a través del procedimiento y el convenio de colaboración que hay, donde se mandará pues el acta junto con el requerimiento, orden de paralización, la documentación y el informe para el fiscal que inicie actuaciones y en 23 años más o menos, pues si procede las acaba. Vale, luego ahí puede haber actuaciones complementarias, ¿vale? En algunas ocasiones, por ejemplo, remisiones a otros organismos competentes, sobre todo se suele hacer en materia de industria, si se ve alguna irregularidad que no solamente afecte a materia de prevención de riesgos laborales, sino que tiene suficiente incidencia, falta de inscripción de instalaciones o maquinaria que presenten defectos muy graves o que no cumplan sobre todo con la directiva máquinas, las que están en el anexo 4, pues se pueden mandar para que se inicien las actuaciones complementarias que ellos encuentren oportunas. Y luego, que esto lo veremos al final, pues algunas responsabilidades en materia de seguridad social que también se pueden derivar en caso de prevención de riesgos laborales cuando no se han cumplido con algunos requisitos a su vez de la normativa de seguridad social. Bueno, si la actuación finaliza sin incidentes, pues ya está, ¿no? Montamos una fiesta porque es difícil. Y si hay esta infracción, pues hay que ver un poco los requisitos y el funcionamiento. ¿Vale? Una vez que acaban las actuaciones de comprobación de la inspección de trabajo, se han aportado la documentación y se han respetado los plazos, si se extiende hasta la infracción,
este es el que inicia el procedimiento administrativo sancionador. ¿Vale? A veces hay un poco de confusión, me parece como que la inspección sanciona, la inspección no sanciona nada, formula una propuesta de sanción, ¿vale? Dentro del acta, se remite a la autoridad competente, que es en las comunidades autónomas la autoridad laboral, normalmente la dirección general de cada una de las provincias, y a partir de ese momento se inicia la tramitación propiamente del procedimiento administrativo sancionado, ¿vale? Por eso, por ejemplo, pues durante todas las actuaciones iniciales de la inspección nadie tiene la condición de interesado, ni siquiera el denunciante, y no se vulnera, como muchas veces se dice, el derecho de defensa de la empresa porque no me han dejado que yo vaya ahí a contar lo que me dé la gana o presentar la documentación que a mí me parece, ¿vale? Porque el procedimiento se inicia con el acta. A partir de ahí, todas las garantías asociadas al procedimiento sancionado, ¿vale? La duración del procedimiento es sancionador de 6 meses desde la fecha del acta. Desde que le ponemos la fecha hasta que se notifica la resolución al interesado, 6 meses. Igual, si se supera el plazo de 6 meses, caducidad. Aquí lo que caduca no son las actuaciones de la inspección, que ya ha acabado y que ha hecho su trabajo en plazo, sino caduca el procedimiento sancionador, ¿vale? En ambos casos, tanto si se viene abajo por caducidad en las actuaciones de la inspección como el procedimiento sancionador, dentro del plazo de prescripción se podría reiniciar un nuevo procedimiento, unas nuevas actuaciones y un nuevo procedimiento sancionador, pero bueno, eso es otra cuestión. ¿Vale? Si me notifican un acta, tengo una primera opción. Si no me quiero oponer a lo que dice el acta y ahí no quiero una tramitación de un procedimiento, puedo realizar un ingreso con un descuento del 40% del importe de la sanción, sin formular alegaciones, y se finaliza el procedimiento de acuerdo a la Ley 39/2015. No finaliza con una resolución propiamente, sino con la propia voluntad de la empresa, que no formular alegaciones. Si no, en el plazo de 10 días, el acta se notifica al interesado y se abre un trámite de alegaciones en el plazo de 15 días. Y en su caso, en función de lo que se haya alegado, sobre todo si hay hechos nuevos o medios de prueba que no se tuvieron en cuenta en el acta, se solicita un informe empleatorio al inspector, que tiene que emitirlo en un plazo de 15 días. Igualmente se puede dar lugar a la apertura de un periodo de prueba, que esto normalmente no se suele hacer si la actuación está bien hecha. Un nuevo periodo de prueba o no se solicita o se deniega normalmente, porque están todos los medios de prueba, si se han hecho bien las cosas, ya están recogidos y valorados. Lo único que hay es pues una discrepancia sobre la valoración de las pruebas y eso, pero no hace falta practicar nueva prueba. Sobre todo en prevención de riesgos laborales, que se vio lo que se vio, cómo se vio, y la documentación está incorporada al expediente, ¿vale? Bien, una vez que se realiza toda esta tramitación, pues ya lo que resta es la finalización dictando resolución, siempre respetando el plazo de 6 meses. Y entonces es cuando me han sancionado, ¿vale? A partir de aquí, recurso de alzada, si quiero, reposición potestativo y se abre la vía de impugnación ante la jurisdicción social. Vale, bueno, volviendo un pasito atrás, ya que hemos visto muy rápidamente lo que es el procedimiento sancionador, la diferencia entre los dos actos junto al acta de infracción propios y característicos de la inspección en materia de prevención de riesgos laborales, como es el requerimiento y la orden de paralización. Vale, están en el artículo 43 y 44 de la Ley de Prevención, por si se quiere leer en detenimiento, pero en síntesis tienen las características que vienen aquí. El requerimiento es obligatorio en todos los supuestos de incumplimiento, ¿vale? Es una facultad reglada. Siempre que la inspección de trabajo detecte un incumplimiento, se tiene que formular requerimiento. El acta, sin embargo, es facultativa. Se extenderá cuando se estime que procede, ¿vale? Hay gente que levanta siempre acta, hay gente que levanta acta en muy pocos supuestos, y hay gente pues, que equilibra un poco más, ¿vale? Pero el requerimiento siempre se tendrá que formular. ¿Qué debe recoger? Para que sea sobre todo lo que llamamos el requerimiento normalizado, que es el más completo y da más garantías. Una referencia a hechos comprobados, que siempre será un poquito más sucinta que en un acta, pero lo suficientemente indicativa de lo que se ha podido comprobar. La normativa que se vulnera, el precepto infringido, es decir, el tipo de la lisos, el plazo de subsanación, esto es importante, ahora veremos, y la sanción en caso de incumplimiento, ¿vale? Se pone el arco de la sanción del mínimo al máximo, ¿vale? En prevención de riesgos laborales, infracción clásica del artículo 12 de 2.046 a 40.985 euros, y una vez recibido ese documento,
pues la empresa opta por cumplimentarlo o dejarlo en el cajón y a ver lo que pasa, ¿vale? Entonces, como digo luego, puede ser alternativo o complementario un acta de infracción. Pueden ir las dos cosas de la mano, acta con requerimiento, o puede ser alternativo al acta. Formulo un requerimiento solamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como tenemos que dar un plazo de subsanación, se impide la extensión de un acta de infracción hasta que transcurra el plazo de subsanación que se ha señalado, y a su vez da lugar a la suspensión de las actuaciones de comprobación de la inspección. Es decir, si se hace una visita y se comprueba que una máquina no cumple, por ejemplo, una segunda visita que tengo que hacer ahora de un robot de fin de línea de una empresa de puertas, que no tenía las células fotoeléctricas de detección de entrada de personas y te metías dentro de la línea hasta que aquello te machacaba. Bueno, pues en este caso, sí quiero recordar que sí hubo un acta por otra materia y aquí se le ha formulado un requerimiento con un plazo, con todos estos requisitos, y transcurrido el plazo se efectúa la nueva visita para comprobar que se han solventado las deficiencias, y en caso de que se hayan subsanado, pues estupendo, se hace un informe de cierre de actuaciones, y en caso de que no se hayan cumplimentado, ahí necesariamente se extiende hasta infracción, y el incumplimiento del requerimiento, luego haré referencia, se puede utilizar como criterio de agravación de la sanción. Es decir, que si no hago caso a la primera y me podían caer 2.046 mínimo, por ejemplo, y me llega un requerimiento y lo dejo en el cajón porque no me importa, pues a lo mejor en vez de 2.000, por lo mismo te caen 8.000, ¿vale? Bueno, pues esas son las características del requerimiento. La orden de paralización tiene una naturaleza distinta. Para empezar, esto es curioso, es facultativa pero no obligatoria, es decir, se puede comprobar una situación, ahora veremos, de riesgo grave inminente y no ordenar la paralización, ¿vale? En su caso daríamos el requerimiento. Otra cosa es que sea conveniente o recomendable, que no lo es, pero no está redactado el artículo 44 como facultativo, es una potestad discrecional del funcionario. Los dos elementos que tienen que concurrir son muy claros: riesgo grave e inminente. Y aquí pues viene la pregunta, que qué es esto de grave e inminente, sobre todo la inminencia, porque la gravedad del riesgo pues es más o menos fácil de ver, y la inminencia, hay una definición en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale?, que es la que más o menos se maneja, pero en resumidas cuentas la orden de paralización se guarda para situaciones de mucha gravedad y de una inminencia bastante clara, ¿vale? Porque si no, normalmente, esto como todo, hay funcionarios que disparan a la paralización en cuanto pueden, y hay gente que no saca una en su vida, ¿vale? Y hay gente como yo, pues que estamos un poco más en medio. Es un acto de mayor peso porque da lugar a la paralización de la actuación, que en caso de una obra pues molesta, pero nada más. Pero en caso de una industria, paralizar una sola sección te puede dar lugar a una parada integral, pues a lo mejor de una línea o de toda la empresa, si todo está muy conectado. Entonces, bueno, hay que ser prudente y aplicarla cuando procede. Ahora, cuando procede, se aplica. ¿Qué ocurre con esto? Que incurre necesariamente la empresa en la infracción tipificada en el artículo 13.10, que luego la veremos, de la LISOS, que es muy grave, con lo cual arrancamos en 40.986 euros y mandamos actuaciones, salvo en casos muy excepcionales, se mandan actuaciones a la Fiscalía, con lo cual una paralización es una cosa más grave, tanto por la sanción como por el inicio de actuaciones penales y la posibilidad de una parálisis que me puede dar lugar a un lucro cesante en la empresa, ¿vale? Frente a lo que hay en el requerimiento, la orden de paralización sí se puede impugnar ante la autoridad laboral en el plazo de 24 horas, que yo creo que no me han impugnado nunca ninguna, ¿vale? Pero se puede, lo dice la norma, y en el documento que nos deja el funcionario de paralización viene explicitado, en letra muy pequeña, eso sí, pero viene explicitado, ¿vale? Se pueden formular alegaciones y la autoridad laboral la tiene que confirmar o no confirmar, ¿vale? Cada vez que entra por registro la autoridad laboral una orden de paralización, pues rezan porque no le entren alegaciones, porque a ver de qué el director general en plazo de 24 horas va a saber si tiene que confirmar o no una paralización, ¿vale? Vale, frente al requerimiento, sin embargo, no se pueden formular alegaciones. Algún abogado lo planteó en su momento, decían que es indefensión, etcétera, pero eso no es así. El requerimiento puedo cumplirlo o no cumplirlo, ¿vale? Lo que ocurre es que si no lo cumplo y se inicia el procedimiento sancionador, se puede utilizar como un agravante.
Bueno, pues estas son las características fundamentales de los dos elementos, del requerimiento y la orden de paralización. Entrando un poco muy rápidamente en los principales tipos infractores que aplicamos, y destacando alguna cuestión de cada uno, pues en materia de gestión del riesgo, no una situación comprobada de riesgo, que son menos tipos los que hay, pues en el artículo 12 pues tenemos un montón de las que solemos extender, evaluación de riesgos, donde se incluyen pues falta de evaluación total, falta de evaluación parcial, por ejemplo, quien no tiene contratado un estudio de exposición a agentes químicos porque no lo ha querido pagar, y las evaluaciones defectuosas. Yo sí tengo evaluado la exposición a químicos, pero está mal hecha la evaluación. Yo tengo la evaluación de máquinas, pero no me han detectado, por el caso que he comentado, por ejemplo, que me puedo meter dentro del robot de fin de línea y eso mi evaluación no lo dice. Bueno, todas esas conductas se pueden incluir en esta infracción que se aplica un montón. Vigilancia de la salud, igual, la falta de vigilancia de la salud total o la no aplicación de todos los protocolos en materia de vigilancia de la salud, que eso, por ejemplo, en las actuaciones de silicosis lo hicimos mucho. Se daban por los servicios de prevención certificados de aptitud aplicando protocolos de silicosis y luego pedían la espirometría y las placas de tórax y no estaban, ¿vale? Y luego vienen los líos. Entonces, eso también integra la vigilancia de la salud. Y aquí también estamos metiendo, por lo menos en Murcia, que antes nos las tumbaban, pero yo encontré un argumento muy sencillo y que está funcionando muy bien, de la no realización de vigilancia de la salud cuando hay un riesgo de enfermedad profesional. Esa falta de renuncia, esa falta de vigilancia de la salud no es válida, ¿vale? Entonces, en esos casos también se extiende hasta y aquí no la están confirmando. Falta de formación del artículo 12.8, pues igual, la falta de formación total o formación no adecuada a lo que el trabajador estaba haciendo en un momento concreto. Un trabajador que tiene formación para su puesto de trabajo en almacén, de lo que fuere, y se sube a una carretilla lavadora y acaba montando un accidente. Bueno, el trabajador tiene un certificado de formación, sí, tiene el quitamultas clásico, pero no tiene formación para la carretilla. Bueno, también se puede sancionar por ese tipo de conductas. Luego el seguimiento de planificación preventiva, que a veces como alternativa a la infracción material se aplica, aunque tiene menos aplicación. La coordinación de actividades del 12.13, siempre que no sean riesgos especialmente graves, que en su caso es el muy grave, es la infracción muy grave. Y luego en el 12.5 tenemos dos tipos que también se aplican mucho. La falta de recurso preventivo, ¿vale? La no designación del recurso preventivo o que el recurso preventivo no se encuentre presente o no cuente los medios necesarios o el tiempo suficiente para el cumplimiento de su obligación. Y la falta de modelo de gestión preventivo, que esto es cuando una empresa no tiene un servicio de prevención ajeno, por ejemplo, y que se la estamos sacando bastante en obras de construcción cuando el concierto no está extendido a cada una de las obras según el artículo 20 del Real Decreto 3997 de Servicios de Prevención, ¿vale? El 1215A, por ahí se sacan muchas. Los técnicos no van a las obras, el recurso preventivo tiene que tener 10.000 ojos, el coordinador va una vez a la semana y luego las obras están como están, ¿vale? Pues ese tipo, el 1215A, por lo menos en Murcia lo estamos aplicando. En otras provincias no saben ni qué está. Y luego el 12.22, que también se utiliza mucho, de incumplimiento de las obligaciones del servicio de prevención. En el ejemplo primero, si volvemos a una falta de evaluación adecuada por parte del servicio de prevención, pues la infracción me la van a proponer a mí, la sanción me la van a poner a mí, pero si el servicio de prevención ha hecho mal su trabajo, en resumen, pues se le puede proponer una sanción complementaria del artículo 12.22, ¿vale? Luego, si tengo un poco de tiempo y me acuerdo, hablaré un poco más de esto, que no quiero que se me desmadre el tiempo, ¿vale? Venga, seguimos. En materia de gestión del riesgo todavía, los tipos muy graves, que se aplican menos, pero que se aplican, protección de la maternidad, que se hace siempre una campaña. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, una sentencia interesante, que no la he querido poner, de la falta de evaluación del puesto de trabajo al que la trabajadora embarazada es trasladada, no se le evalúa ese puesto de trabajo y se propone por la Inspección de Trabajo la infracción muy grave solo por no tenerlo evaluado, o sea, sin entrar a definir que la situación de la trabajadora es de riesgo, ni que el anexo 7 y el 8 del Reglamento de Servicios de Prevención entran en juego, ni la guía
que hay del Instituto Nacional de Seguridad Social, nada, sencillamente por la falta de evaluación, ¿vale? Y aquí el Tribunal Superior de Justicia la ha confirmado, ¿vale? Protección de menores, adscripción de trabajadores menores a puestos no compatibles, ¿vale? De esta alguna también han salido, sobre todo hay que llevar cuidado en materia de utilización de equipos de trabajo, ¿vale? Todos los que tengan riesgo de atrapamiento, aunque estén bien protegidos, no se pueden utilizar. También cuidado con contratar a menores, por ejemplo, para cualquier tipo de vehículo, aunque sea como repartidores, que también lo hemos visto en alguna ocasión, y que está prohibido por el decreto del año 57 y que te llevan a aplicar 40.000 euros por contratar al menor para llevar una moto. Un poco complicado. En caso de incumplir la orden de paralización, ¿vale? Se hace una visita, se comprueba una situación de riesgo grave inminente, se da una orden de paralización, se va a extender un acta por el 1310, seguro, pero luego el funcionario vuelve a ver aquello cómo va y la empresa ha decidido que eso de la paralización no va con ello y que siguen igual. Pues es en sí mismo, este segundo incumplimiento es una nueva infracción, ¿vale? Con otros 40.986 euros adicional al anterior, ¿vale? La conducta no es riesgo grave inminente, sino el incumplir la orden de paralización, ¿vale? Y otra de las que se aplica, cada vez menos, pero hubo una época en que sí más, el deber de confidencialidad de datos sanitarios. Cuando la empresa solicitaba al trabajador el informe que el Servicio de Prevención Ajeno le da íntegro, ¿vale? O algún otro documento de carácter de salud que la empresa exige para que sea aportado por el trabajador, ¿vale? Estos en materia de gestión son los más, ¿vale? Bueno, junto a esto habría que añadir el de coordinación muy grave, que lo único que se diferencia es cuando los riesgos son especialmente graves en el centro de trabajo. ¿Vale? Luego, bueno, aquí se ha quedado lo de gestión del riesgo, pero los tipos ahora son los tipos de condiciones materiales, de riesgos que son comprobados en la fecha de la visita. Fundamentalmente los tenemos en el 1216B y 1216F, el B es para todo, cualquier cosa, y el F se refiere a falta de medidas de protección individual y colectiva, ¿vale? Pues si un señor no está utilizando una máscara de protección frente a partículas en suspensión cuando está lijando madera dura, pues en principio será el 1216F, ¿vale? Lugares de trabajo, equipos de trabajo, condiciones de iluminación, de temperatura, todo eso pues va al 1216B. ¿Vale? Y luego tenemos el 12.9, que es un tipo específico para riesgos higiénicos, ¿vale? Siempre que tengamos una situación de riesgo higiénico, aunque aquí a veces se podrá utilizar uno u otro, el 1216F o 9, en función de lo que veas, pero bueno, es un tipo específico que se aplicará siempre que no se supere el valor límite ambiental, porque si no, ¿vale? Nos vamos, aquí esto está duplicado, y nos vamos aquí al 13, al 1316, exposición a agentes químicos con superación del valor límite ambiental y con el incumplimiento de la normativa, ¿vale? Entonces, el trabajador que no está usando los medios de protección individual, en la campana de extracción que está rota y además hay una superación de valor límite, pues es muy grave, ¿vale? Otros tipos que aplicamos, protección a la maternidad, ¿vale? Porque ya he comentado que la falta de simple evaluación y adscripción de la trabajadora a un puesto no evaluado, por lo menos en Murcia, ha dado lugar a un pronunciamiento favorable de la infracción como muy grave, pero luego, que es lo que hasta que nos ha colapsado el sistema de la inspección el 9 de junio, es lo que estábamos haciendo en Murcia, protección a la maternidad. Todas las situaciones de riesgo que se detectan por condiciones que no son compatibles con estado de maternidad van el 13 y 1, ¿vale? Pues hemos estado viendo trabajos sin descanso de fin de semana de la mujer embarazada, sin descanso entre jornadas suficientes de las 12 horas, realizando, creo que eran 12 o 14 horas de trabajo diario, incumplimiento de las obligaciones de la evaluación de riesgos en materia de ergonomía y en materia de exposición al ruido, de todo, la verdad que de todo. Pues esa infracción, que para un trabajador normal sería grave, para la trabajadora en situación de maternidad es muy grave. Lo mismo para trabajadores con situación de discapacidad, que tengan su evaluación específica y no se cumpla, da lugar a la infracción muy grave. Y en la que hemos comentado, riesgo grave inminente 13 días, que es la que más se aplica en la práctica, ¿vale? Bueno, en cuanto a especialidades en materia de construcción,
pues las infracciones materiales son las mismas y hay específicas en materia de gestión que muy rápido, pues ya las comentamos un poco además en la otra presentación, el no tener plan de seguridad o que no se adecue a la realidad de los riesgos existentes, todos los incumplimientos del coordinador de seguridad, que en resumen, bueno, el no tener el estudio, lógicamente, y los incumplimientos del coordinador, que a veces está ahí como un poco en el limbo, y que en resumen lo que se suele imputar son aquellos incumplimientos que hay en obra que son de carácter estable y estructural, ¿vale? Porque una persona no lleve, no vaya enganchado a la línea de vida con su arnés, el coordinador no debe tener, no se le debe proponer sanción a la coordinación. Pero, por ejemplo, como una de las últimas obras que estuve, diciendo el plan que para trabajar en cubiertas que no tenían protección colectiva ni natural ni instalada, hay que tirar una línea de vida y la línea de vida no está puesta y nadie lleva el arnés, pues eso no es un incumplimiento esporádico individual, sino que esa medida no está implantada de manera permanente y a lo largo del tiempo. En ese caso sí que se podría plantear responsabilidad al coordinador. Las especialidades que hay de recurso preventivo, ¿vale? Y en cuanto a las obligaciones de la ley de subcontratación, pues no están inscritos en el REA, que da lugar a la infracción tanto de la empresa subcontratista como la contratista por no comprobar, la superación de los límites establecidos en materia de subcontratación, el porcentaje de fijos, es decir, el 30% de los trabajadores en los últimos 365 días, que además es una infracción laboral pero muy grave, que arranca en 6.251 euros, o no tener el libro de subcontratación, no haberlo habilitado o no tenerlo en obra, ¿vale? Bueno, una vez visto los principales tipos que aplicamos, las sanciones muy rápidamente, aunque está prevista la aprobación de un incremento que creo que es del 20% de todo, pues estas son las que tenemos en vigor. En resumen, arranca en 40, las leves no se proponen nunca, con lo cual en la práctica arrancamos en 2046 hasta 40.985 si estamos en las graves y de 40.986 a 819.780 euros, que no está mal, de las muy graves, ¿vale? Las circunstancias agravantes y atenuantes están en el 39.3. Es decir, una infracción lleva asociado una propuesta de sanción que necesariamente arranca en el mínimo, salvo que se aplique alguna circunstancia agravante. Si tenemos, por ejemplo, un riesgo de caída en obra simple, que no vamos a tramitar como un riesgo grave inminente, pues son 2.046 euros, salvo que apliquemos alguna de las circunstancias agravantes del 39.3, que hay el carácter permanente o transitorio de los riesgos, el número de trabajadores afectados, el resultado producido que se pudo producir, el incumplimiento de requerimientos de la inspección de trabajo o de las advertencias de los servicios de prevención ajeno, en fin, ¿vale? Estas circunstancias pueden actuar como agravante en algunas ocasiones, difícil, pero bueno, pueden actuar como atenuante, ¿vale? Pero normalmente, lógicamente, como atenuantes no se suelen aplicar. Si no te quiero agravar, pues no aplico ningún criterio y nos quedamos en el mínimo de 2046, ¿vale? Tiene poco sentido. Entonces, normalmente son circunstancias que operan como agravantes de la responsabilidad. Por eso, bueno, se da la paradoja de que el accidente de trabajo, incluso con resultado mortal, no es un tipo específico, como el homicidio, por así decir, en el Código Penal. Es una circunstancia modificativa de la responsabilidad, un agravante del 39.3, el resultado producido que se pudo producir. Pero una caída de 2 metros o de 5 metros o lo que fuera tiene tiene el mismo tratamiento de partida si el señor está muerto, parapléjico o si se levanta y sigue trabajando, ¿vale? Es un poco toda la estructura de la ley de infracciones y sanciones realmente es un desastre. Entonces se podrían plantear darle una vuelta, la verdad. Bueno, dentro de las sanciones, lo fundamental lógicamente son las económicas, pero hay otras que no son económicas. Por ejemplo, las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se hacen públicas, ¿vale? Que esto a veces a las empresas que tienen pues una mayor proyección tanto nacional como internacional, pues esto a veces les molesta casi más que la sanción propiamente dicha, ¿vale? La posibilidad de desacreditación de servicios de prevención ajeno por infracciones graves o muy graves, ¿vale? Desacreditar un servicio de prevención ajeno es imposible, salvo, yo creo que aquí lo he conseguido con uno y porque ya aquello no tenía por dónde cogerlo, porque cuando dejan de cumplir los requisitos del reglamento de servicio de prevención y de la orden TIN, sobre todo en medios materiales a veces, pero sobre todo en medios personales,
pues enseguida hacen una contratación de urgencia, cumplen y la comunidad autónoma le paraliza el procedimiento. Sin embargo, otra forma de perder la condición es como sanción accesoria por comisión de infracciones graves o muy graves, ¿vale? La corrección de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales de las administraciones públicas no se hace por el procedimiento de imposición de sanciones del 928-98, no lleva una sanción, sino que se tramita de acuerdo al Real Decreto 707 de 2002, en desarrollo del artículo 45 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A la Administración se le da un plazo, se le formula un requerimiento, este requerimiento sí tiene posibilidad de recurso, a diferencia de lo que ocurre con el que hemos visto general, la Administración sí puede recurrir, se tienen en consideración las alegaciones, si se tienen que tener en cuenta, se formula entonces el requerimiento definitivo, que es como si fuera el acta, y a partir de ahí, transcurrido el plazo que se marca, se hace una nueva visita y en caso de que se mantengan las condiciones, que suele ser en el 90% de los casos, las administraciones públicas pasan de todo, pues la consecuencia no es la sanción, sino que se eleva la actuación al superior jerárquico. Si le formulamos un requerimiento a una concejalía, pues al alcalde. Si se lo formulamos a la consejería de lo que fuere, pues al Consejo de Gobierno, ¿vale? Y chimpum, y ahí se acaba. Ese es el régimen de las administraciones públicas. Vale, bien, dentro de la responsabilidad administrativa, y aquí ya empezamos a ver supuestos de concurrencia de empresas, tenemos el 42.3, que es un precepto que se pone en relación con el artículo 10 del Reglamento de Coordinación de Actividades, porque subyace lo mismo, el deber de vigilancia de la empresa contratista frente a la subcontratista en su centro de trabajo, siempre que concurran propia actividad, ¿vale? Si no, no. La empresa principal responde solidariamente, bla, 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 a lo que se refiere el 24.3, es decir, propia actividad, durante el periodo de la contrata de las obligaciones en relación a los trabajadores que se ocupen en centros de trabajo de la principal cuando se haya producido en el centro de trabajo. Es decir, las infracciones que se propongan a una empresa subcontratista existiendo propia actividad con una empresa superior, siempre que se trate de una situación de riesgo. Por ejemplo, los dos individuos estos que vemos en la diapositiva aquí de al lado, que parece que sí están enganchados, pues si no lo estuvieran, si estuvieran jugando la vida y fueran subcontratas, se les propondría la correspondiente sanción, de grave o muy grave, según lo que proceda, y de esa infracción, de esa sanción, respondería solidariamente la empresa contratista, porque se ha producido en su centro de trabajo, vigente una contrata, siendo de propia actividad y siendo una situación de riesgo material. Si los señores no tienen la formación en materia de prevención de riesgo laboral, la empresa no está escrita en el REA y no tiene reconocimiento médico, ese tipo de incumplimientos, de esos no se responde solidariamente, sino solo de las responsabilidades por los riesgos materiales, ¿vale? Las que se corresponden con los riesgos en el centro de trabajo. ¿Vale? Bueno, las características un poco las que he comentado, que son las que están aquí. Es una responsabilidad de orden legal independientemente del cumplimiento o no cumplimiento de la contratista. Es decir, me como la responsabilidad solidaria porque sí, porque lo dice la ley. ¿Vale? Necesidad de que el incumplimiento sea material, ya lo hemos comentado, es solidaria, se extiende una única acta y se notifica a todas las partes. Afecta ascendentemente a tantas empresas como nivel de subcontratación haya. Es decir, desde la empresa subcontratista, si hay dos niveles de subcontratación, pues responderán solidariamente y de manera ascendente la primera subcontratista y la contratista. Que hay tres niveles, es decir, contratista y dos subcontratistas, bueno, no debe poder haber más, pero bueno, si se habilitara excepcionalmente uno más, pues responderán hacia arriba todos los niveles de subcontratación. En construcciones donde está limitado, en el resto de sectores no está limitado. No afecta hacia abajo, lógicamente. Si yo soy subcontratista de primer nivel y tengo un segundo subcontratista, mi subcontratista descendente no, le da igual. He incumplido yo y por arriba responden quien ha contratado conmigo, hacia arriba. No se puede alegar en este momento la culpa exclusiva del nivel inferior. Yo no puedo decir que yo soy un contratista estupendo, que lo tengo todo, que he pedido todos los papeles del universo, que mi recurso preventivo está ahí, que tengo 10. Da igual. Se responderá en los mismos términos que responde a nivel administrativo la subcontrata. Luego viene lo que digo aquí en la letra E, impugnación ante la jurisdicción social de la sanción, pero el pleito que pueda haber entre las empresas se sustancia ante la jurisdicción civil, ¿vale? Artículo 2 y 3. Es decir, la determinación del tanto de culpa, me acuerdo hace poco vino una empresa,
se llevó un dineral, porque tenía un montón de gente sin dar de alta y 2 trabajadores que no lo paralicé de milagro. El hombre vino y decía, yo contra esto no puedo decir nada, yo quiero pagar, pero no quiero pagarlo todo, porque aquí es culpa mía, mis trabajadores la estaban jugando, pero de la contrata no había nadie, como me dice esto aquí en el acta, yo creo que esto tenemos que repartirlo. Bueno, pues eso en el procedimiento administrativo a la comunidad autónoma le va a dar igual si se ponen de acuerdo y de 20.000 euros cada uno paga uno 12 y otro 8, 10 y 10, lo que sea. Lo que hay que hacer es pagar, porque responsabilidad solidaria quiere decir que se puede exigir a todas las partes por igual y al acreedor, que en este caso es la administración, eso le da igual. Ahora, luego sí que se puede determinar el grado de cumplimiento y de incumplimiento de cada una de las empresas. Y eso es un pleito distinto que hay que plantear ante la jurisdicción civil, ¿vale? A mí me meten una paralización en mi obra y me meten 120.000 euros y yo digo que barbaridad, que yo prácticamente ahí no tengo nada que ver y yo la pago porque el subcontratista se escapa y luego le quiero reclamar. Tengo que demandarlo en vía civil, ¿vale? Igualmente, si metemos a un coordinador o a un servicio de prevención ajeno, pues igual, ese proceso para determinar internamente la responsabilidad y, por lo tanto, cómo se distribuye la indemnización, eso va aparte a la jurisdicción civil. Pero frente a la administración y el recurso a la jurisdicción social, se trata de manera homogénea. Hay una sanción para cada uno de los incumplidores solidarios y ya está, no se puede repartir culpas. Muy bien. Bueno, por último, la llamada deuda de seguridad, que ahí se pueden citar 1 millón de sentencias, pero bueno, la primera que habló de esto, la más famosa y a la que todas se van remitiendo, la sentencia de 8 de octubre de 2001 del Tribunal Supremo, que es luego la que sirve un poco de fundamento para el artículo 96.2, que viene a establecer de la Ley de la Jurisdicción Social, que establece una especie de inversión de carga de la prueba y que no se puede apreciar, como dice aquí, como elemento exonerador de la responsabilidad de la culpa no temeraria del trabajador. Es decir, lo que vienen a establecer es que la deuda de seguridad es de tal calibre que prácticamente siempre el empresario responde. Solamente no va a responder en supuestos de culpa exclusiva del trabajador, de culpa temeraria, etcétera, ¿vale? Otra manifestación de esta deuda de la seguridad tan expansiva, el 15.4 de la Ley de Prevención, las medidas deben prever las distracciones e imprudencias que no sean temerarias y que pueda cometer el trabajador. Dicho esto así, el empresario siempre pierde entonces en caso de que haya un accidente, sobre todo, porque eso está pensando fundamentalmente en supuestos de accidente. Hombre, pues no, siempre no, ¿vale? Estas son declaraciones así como muy ampulosas y luego, en función de lo que haya, pues a veces el tribunal, sin que haya una culpa temeraria del trabajador, anula una sanción o anula un recargo de prestaciones. Pero es difícil. Es cierto que el concepto de seguridad y el deber de vigilancia es tan amplio que es difícil que se anulen. Se pueden matizar, oye, me han puesto 30.000 euros y al final consigo que me lo dejen en 8.000 porque he alegado la conducta del trabajador, etcétera. Eso es más factible que la anulación de la actuación, pero bueno, a veces ocurre. Vale, responsabilidad administrativa en materia de coordinación de actividades, por meter algún aspecto concreto, ¿vale? Bueno, siempre que tengamos coordinación de actividades, vamos a tener, bueno, siempre no, siempre que haya propia actividad, que será lo normal, vamos a tener primero todo lo que hemos comentado, ¿vale? Y pongo aquí un supuesto para que veamos hasta qué punto se pueden exigir responsabilidades. De una sentencia de aquí de Murcia de 2017 que investigó la inspección con Airship y otra empresa que estaba haciendo trabajos de fibrocemento, ¿vale? De retirada de fibrocemento. Se produce el accidente cuando el trabajador se desata de la cuerda, de la estructura de hierro, se dirigía a otra claraboya y pisa una placa de fibrocemento y de 17 metros hacia abajo cae, ¿vale? La empresa, en la sentencia se refiere a la empresa Airship, ¿vale? No se refiere a la actuación que se iniciaría frente a la empresa del accidentado, que se tramitaría y daría lugar a la sentencia correspondiente, ¿vale? Esta es una empresa, esta es la sanción de coordinación de actividades a Airship como empresa titular del centro de trabajo. Bueno, esto que pongo aquí está extractado de la sentencia, o sea que no he añadido nada. Que a su vez creo yo que viene directamente del acta, o sea que es un copia-pega de la sentencia del acta. No ha proporcionado por escrito porque existía riesgo muy grave que había a la altura, ¿vale? Antes del inicio de las actividades, la información correspondiente, que vimos que aquí no hay propia actividad, pero que da igual. Cuando haya riesgo grave, las informaciones se deben facilitar por escrito. El SHAPE dijo que como no haya propia actividad, pues que le daba igual y
luego pues pasó esto, ¿vale? Tampoco ha requerido la documentación preventiva de empresas concurrentes, ni evaluación, formación, información, bla, 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 ¿vale? Y no se establecen los medios de coordinación necesarios, que si tenían encargado de coordinación, ni recurso preventivo, ni nada de nada, ¿vale? Había aquí una ausencia absoluta. Lo único que se puede plantear, porque yo cuando leí la sentencia, es un supuesto de no propia actividad, con lo cual exigir la evaluación, la formación, etcétera, etcétera, pues lo pone el funcionario por destacar la ausencia absoluta de todo, pero si no es artículo 10 del reglamento de coordinación de actividades, no es necesario, ¿vale? Bueno, la actuación se cierra con, esto es el texto del acta, vulneración de BEPS, aquí como comentaba, siempre tiene que haber preceptos infringidos, el 24, 1 y 2 de la ley de prevención, el 7, 8, 12, el 13.3, aquí sería ido, ¿vale? Del Real Decreto 171, ¿ves? No se cita el 10 porque no hay propia actividad. Y consisten y dan lugar a una infracción que aplican como muy grave del 13.8a y le meten 70.000 gallifantes, que era la suma de la coordinación. También le sancionan por evaluación, creo que eran 10.000 euros por falta de evaluación a la titular y por falta de coordinación de actividades 70.000, ¿vale? Con lo cual, pues eso, la infracción de falta de coordinación, aunque no haya propia actividad, ya vemos que hasta lo que puede llevar, ¿no? A la consideración de muy grave, porque el riesgo existente era de riesgo calificado como especialmente grave. Esto es la sentencia social, pero aquí pudiera haber, vamos, pudiera no, seguro que dio lugar a un procedimiento penal, y la falta de coordinación es en sí misma un criterio de imputación de responsabilidad penal tremendo. Si yo doy todas las informaciones y exijo toda la documentación y pasa alguna cosa, pues yo podré responder administrativamente, pero penalmente es muy complicado que se me articule. Ahora, si yo tengo un responsable de prevención en la empresa que no ha hecho y no ha imputado ninguna responsabilidad, y yo tengo una persona que anda por una cubierta pensando, porque nadie le ha dicho lo contrario, que eso aguanta, cae y se mata, ojo que aparte de todo esto que estamos viendo, una responsabilidad penal por homicidio a quien corresponda de la empresa titular, tiene todas las papeletas para funcionar, ¿vale? Bueno, saltando un poco, a lo que me queda de tiempo, la figura del recargo de prestaciones, ¿vale? Esto es una actuación que se inicia normalmente, la puede solicitar el trabajador que ha sufrido un accidente o una enfermedad, pero normalmente la propone la Inspección de Trabajo, cuando se cumplen los requisitos que vienen en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? A ver si lo tengo, no lo tengo aquí más desarrollado. Es la posibilidad de incrementar de un 30 a un 50% la prestación que se deriva del accidente de trabajo cuando hay incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Se propone normalmente en un 30 cuando no hay ningún agravante, si se aplica algún agravante al 40 y si se aplica más de un agravante al 50%. Accidente de trabajo, me acuerdo de un trabajador que mete la mano en una máquina de termosellado. La máquina se atasca, no le han dicho cómo hacer las cosas, no se para, mete la mano y le revienta la mano entera, incapacidad permanente total, el muchacho era muy joven, se le capitalizó un recargo de prestaciones, me acuerdo, de 180.000 euros, más la sanción, que iba por otro lado, más, bueno, más un montón de cosas más que le cayó a esta gente. ¿Vale? Entonces, no sé, yo creo que aquí propuso un 40%, se tramita el procedimiento hasta el Instituto Nacional de Seguridad Social, se discute por el EBI y si se confirma la actuación, pues el INS hace el cálculo de la prestación que le correspondería por incapacidad permanente y se dice a esa cantidad total, porque eso se capitaliza y salen, pues yo que sé, 400.000 euros. ¿Cuál es el 40% de 400.000 euros? Tal cantidad. Pues tal cantidad es exigida por la Tesorería General de la Seguridad Social a la empresa para su ingreso igualmente capitalizado, no para que lo pague mes a mes, sino en su totalidad, que luego se puede aplazar como cualquier deuda con la Seguridad Social, pero que se le solicita de manera integral. Entonces yo creo que creo yo recordar que la sanción eran 20.000 euros o así y el recargo de prestaciones que al final ingresaron era de 180.000 euros, ¿vale? Entonces es una figura que es potente. Ya veremos un poco el carácter complementario que tiene el recargo de prestaciones con otras responsabilidades. Lo primero que no resulta asegurable. Es decir, no puedo tener un seguro para cubrir
recargos de prestaciones. No se puede. No puede ir una aseguradora y decir, quiero asegurar hasta 250.000 euros un recargo de prestaciones. No. Puedes asegurar la responsabilidad de daños y perjuicios, que ahora comentamos, pero no el recargo. Con lo cual, cuando te llega el acta de inspección, pues muy mal, pero como te llegue la cartica de la tesorería pidiéndote que, sobre todo si es una incapacidad o un fallecido con varios supervivientes y joven, pues te llega un dineral y hay que ingresar en el plazo o, bueno, por supuesto, recurrir o aplazar, ¿vale? El recargo es solidario cuando existe propia actividad, ¿vale? En los términos equivalentes al artículo 42.3, una sentencia claro, de 100.000 millones que hay, por la de 27 de mayo de 2005. Es decir, es típico accidente en obra de subcontrata, donde, como hemos dicho, se propondrá la sanción correspondiente a la subcontrata. De esa sanción administrativa responderá solidariamente hacia arriba, pues todo el que haya contratado con él, pero también del recargo de prestaciones. Y además por definición, es decir, accidente de trabajo, sanción, recargo, y yo empresa contratista en vertical, ascendente, respondo solidariamente el recargo. Y ahí no hay más tutía, ¿vale? Eso es así. Luego, igualmente, si quiero iniciar otro procedimiento distinto frente al infractor principal para que me descuenten a mí, eso es otra película, ¿vale? Pero el recargo, por ejemplo, en este caso, si hubiera una subcontratación, pues los 180.000 euros se mueven hacia arriba siempre que haya propia actividad, y eso es así. Pero no solo eso, y aquí es donde se diferencia, porque lo que he comentado de las infracciones que se producen en el centro de trabajo por incumplimientos materiales con propia actividad, bla, 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 solo operan en su puesto de propia actividad. Pero el recargo de prestaciones no. El recargo de prestaciones se puede proponer solidariamente a cualquier infractor de la normativa de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Es decir, recargo solidario cuando no existe propia actividad. Ya desde el año 1999, ¿vale? Perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta cause daño o perjuicio al empleador de la contrata, e incluso que esta actuación sea la causa determinante del accidente laboral sufrido por esto, ¿vale? Una más moderna que recoge muy bien la doctrina del Tribunal Supremo, pues la de Castilla y León de 2005, de 31 de octubre, que lo dice aquí muy bien. El criterio rector, por lo tanto, es la actuación de una empresa ha tenido la producción del accidente de trabajo, con independencia de la posición jurídica de dicha empresa, de la existencia o no de una relación laboral del accidentado. Se trata, en consecuencia, de identificar al empresario infractor, teniendo en cuenta que en caso de subcontratación la infracción puede derivar también del incumplimiento de deberes de vigilancia del 24.4. La responsabilidad del recargo ha de imponerse solidariamente a todos aquellos que tengan la condición de empresarios infractores. En resumen, lo que he dicho. Propia actividad, recargo solidario y no me escapo. Supuesto en el que no haya propia actividad, puedo ser responsable solidario siempre que se determine que yo he participado en la producción del accidente de trabajo. Es decir, se produce un accidente de trabajo en mi empresa, pero de otro trabajador, que no es mío, con incumplimientos principales de la empresa de ese trabajador afectado. Pues la empresa tendrá su sanción, tendrá su recargo de prestaciones. Como yo no hay propia actividad, digo, aquí yo estoy libre. Pues si de alguna forma se entiende que también ha concurrido en la producción del accidente, responderá solidariamente del recargo de prestaciones, ¿vale? Ejemplos de estos, pues tenía un montón para meter, pero para que no se me quede muy lejano, había aquí una sentencia muy buena de Murcia, de un accidente que salió en prensa, de una empresa de no sé qué, de vegetales, no sé qué proceso tenían, y tenían unos silos o unos almacenes que tenían que reparar. Meten una empresa externa y dentro se forman atmósferas explosivas, deberían ser piensos o algo así que generan atmósferas explosivas. La empresa de fuera, que creo además que venía subcontratada, por lo cual que había empresa titular, que no principal, creo que había un primer nivel de subcontratación, que ya no es de propia actividad, y a su vez el chispas es uno que está subcontratado hacia abajo. Claro, a esto no le dijeron nada de nada y ellos vinieron a hacer lo que saben, que es coger una radial y repasar o soldar lo que hubiera. Se metieron dentro y a los 5 minutos explotó el silo y salieron disparados, 2 trabajadores, uno para cada lado, 2 muertos, y no se llevaron a más gente por delante, pues terminaron, ¿no? Entonces aquí la sentencia, que sí que a ver, sí la tengo aquí por si quieren la referencia, si alguien la quiere ver. A ver, esta no es.
A ver, exactamente. Esta. La sentencia que resuelve el recargo de prestaciones, la 468 de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ¿vale? Y también va porque una es del seguro y otra es del recargo como tal, y la otra es la 127 de 2019 del Tribunal Superior de Justicia. ¿Vale? Aquí se establece la responsabilidad solidaria para todas las empresas. ¿Vale? La explosión no se produce porque haya una atmósfera explosiva potencial, porque no hay foco de ignición. El foco de ignición lo mete el de fuera, al cual nadie le ha dicho que eso no lo puede hacer. Entonces, habría responsabilidad administrativa por coordinación, un acta para cada uno, habría responsabilidad por la producción del accidente para la empresa titular de la relación laboral con el trabajador, pero el recargo de prestaciones, la sanción no sería solidaria, pero el recargo de prestaciones, ¿vale? Un poco por aplicación lo que hemos comentado. Para ir acabando, la responsabilidad penal, pues bueno, el delito de riesgo del 316, para los que están obligados a facilitar medidas de prevención y no lo facilitan, que tiene una pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses, y cuando hay una imprudencia grave se eleva a 317. ¿Vale? Esto se aplica para los supuestos que no hay accidente de trabajo y solamente a las personas físicas que son las responsables de facilitar los medios de prevención, empresarios o en aquellas empresas que tienen estructuras donde hay un responsable de prevención, de servicio de prevención, pues también lo pueden imputar. Y luego aplican los delitos de resultado, lesiones y homicidios 147, 142, 1 y 2 principalmente. Entonces, los delitos de resultado es más complicado porque el 316 me establece esta limitación, los que estando legalmente obligados no faciliten medios necesarios, ¿vale? Que se refiere solamente, por lo tanto, a algún responsable de la empresa frente a sus trabajadores, frente a lesiones y homicidios donde se puede imputar a cualquier persona, porque no existe esa limitación, siempre que participe en la producción del hecho. Es un poco, haciendo la traslación un poco, como lo que ocurre con el recargo, ¿vale? Que se trata de determinar quién ha participado. Por aquí entran coordinadores, por aquí entran técnicos de servicio de prevención, por aquí entran responsables de otras empresas que hayan participado, por aquí entran trabajadores que lesionen a otro trabajador, tanto de la misma empresa como de otras, ¿vale? Por aquí entra todo el mundo. Si no tenemos accidente, pues tenemos el 316 o 317, responsabilidad agravada. Y es compatible con la responsabilidad administrativa, que esto es una novedad ya, por fin se han dado cuenta de esto, en la sentencia 68/2021, en caso de que se sancione al responsable de la empresa, al administrador, al gestor, lo que sea, esa sanción es a la persona y la sanción administrativa es a la persona jurídica, y se pueden aplicar las dos. Hasta hace poco, había un poco de jaleo y normalmente se resolvía diciendo que eran que como se sancionaba al administrador por ser el administrador de la empresa, pues era lo mismo que la empresa. Muy bien que habían tomado a la gente, los tribunales, que pensaban eso, y ahora se ha delimitado que son cuestiones distintas. Entonces, la sanción administrativa me la van a imponer y a mí, responsable, administrador, gerente de la sociedad, me impondrán mi delito de riesgo o mi delito de resultado complementariamente. Luego puede haber responsabilidad civil derivada del delito, que se puede exigir en el proceso penal o en un proceso social de manera separada, según se quiera hacer, ¿vale? Y, bueno, la acción es, o bien si es derivada de delito y lo quiero llevar por el penal, pues está claro, y si no, se ejercita por el trabajador ante la jurisdicción social, ya no hay competencia de la jurisdicción civil ya desde hace unos años, ¿vale? Las responsabilidades civiles, ¿ante quién se pueden exigir? Lógicamente ante mi empresa, titular de la responsabilidad de la relación laboral, siendo una responsabilidad contractual, pero puede ser frente al servicio de prevención. De aquí la importancia, un poco lo que había comentado antes, de la infracción por incumplimiento de obligaciones del servicio de prevención. Si yo soy una empresa y me sancionan, y sobre todo si hay un accidente, si no, pues un poco menos, pero si hay un accidente, me interesa, como sea, que le saquen un acta al servicio de prevención por incumplimiento de sus obligaciones, porque yo ya podré luego solicitar la responsabilidad del servicio de prevención. El servicio de prevención tiene un seguro de responsabilidad que creo recordar que era de 1,5 millones, 1.200.000 euros. Entonces, tanto a la empresa para descargarse de responsabilidad en caso de que quiera demandar, como al trabajador para poder activar el seguro de
del servicio de prevención siempre le interesa que, con independencia de la actuación que se haga frente a la empresa, se levante acta al servicio de prevención. Puede haber responsabilidad frente a empresarios concurrentes, puede haber responsabilidad individual del técnico del servicio de prevención, del coordinador, pues bueno, unas de naturaleza contractual, que serán únicamente las del trabajador con su empresa, y los demás es responsabilidad extracontractual del 1902 del Código Civil de la época de los romanos. ¿Vale? Esta responsabilidad puede ser objeto de seguro, a diferencia del recargo de prestaciones. Puedo tener asegurado hasta entonces mi aseguradora, mientras no incumpla alguno de las condiciones del clausulado, pues responderá hasta el tope de lo que tenga asegurado, pero no el recargo. Y en cuanto a la indemnización, muy rápidamente, la compatibilidad, no compatibilidad, aquí pongo una sentencia del Pleno de la Sala Social del Supremo de 23 de junio de 2014, que es relevante por dos cosas. En resumen, establecen el sistema de compatibilidad de las indemnizaciones con las prestaciones de seguridad social. Es decir, hemos visto que el recargo de prestaciones es compatible con todo lo demás. Es decir, a mí me meten una sanción y me meten un recargo, me meten una indemnización y me meten un recargo. Eso va totalmente por su lado. Y luego se planteaba qué ocurría si yo tengo un accidente de trabajo y cobro una prestación de seguridad social, qué pasa con la indemnización de daño y perjuicios que se me pueda fijar, tanto si lo hace el penal como si lo hace el social, ¿vale? La indemnización. Entonces, lo que vienen a decir es que por el llamado lucro cesante hay que descontar de la indemnización el importe de las prestaciones de seguridad social, aplicando el baremo de tráfico con carácter general. Esto es una regla general porque luego, si consideran que hay más daños, pueden poner una indemnización superior, pero bueno, con carácter general se aplica el baremo de accidentes de tráfico y el importe del lucro cesante se descuenta del importe de prestaciones que deben percibir de seguridad social. Pero luego también se incluye el daño moral y ese no se descuenta. Entonces, la indemnización que se fije por daño moral, siguiendo igualmente el baremo de tráfico o el superior que establezca el juez, se suma complementariamente a la parte de la indemnización por lucro cesante. Entonces, es compatible la prestación de la seguridad social parcialmente con la indemnización y es totalmente compatible con el recargo de prestaciones. Y, por supuesto, con la sanción administrativa, que igualmente va por su lado. ¿Vale? Finalmente, a ver cómo voy de tiempo, hay 4 minutos. Otras responsabilidades que también son interesantes, responsabilidad de prestación en caso de falta de alta al trabajador, accidente de trabajo. En caso de accidente de trabajo, no solamente se aplica un poco todo lo que hemos visto, sino que si el trabajador no está en situación de alta previa, según el artículo 167, responderá la empresa de la prestación de seguridad social que se derive. ¿Vale? Trabajador sin alta, que da lugar a un accidente de trabajo, lo llevamos en la furgoneta y lo dejamos tirado en la puerta del hospital, que eso ocurre por desgracia, y al final se investiga y se considera que es trabajador de mi empresa. Pues aparte de todo lo que hemos dicho, se formulará el alta de oficio en la Seguridad Social por parte de la inspección, se propondrá el acta de sanción en materia de Seguridad Social, pero la prestación que cobraría si estuviera en alta de incapacidad permanente la pagará la empresa. Y a eso habrá que añadir el recargo sobre esa prestación, más todo lo demás de la indemnización en caso de que proceda, etcétera, ¿vale? Responsabilidad en caso de no cumplir con la orden de paralización. Bueno, ya hemos comentado que si no se cumple con la orden de paralización y se sigue trabajando sin subsanar, es en sí mismo una infracción administrativa adicional, también muy grave. Pero si se produce un accidente de trabajo sin cumplir la orden de paralización, nuevamente la empresa responde de las prestaciones. El accidente que da lugar a incapacidad temporal, a incapacidad permanente, a muerte y supervivencia, pues responde la empresa, ¿vale? Por listo y por no hacer caso a la inspección, ¿vale? Y por último, en caso de no realización de reconocimientos médicos obligatorios del 243, si se produce una enfermedad profesional, responde igualmente la empresa, y aquí incluso se prevén para la mutua, lo cual es bastante interesante, y a veces se hacen informes al Instituto Nacional de Seguridad Social para que derive la responsabilidad de la prestación a las empresas. El ejemplo más claro y donde más lo hemos hecho y más lamentable es en los casos de silicosis, ¿vale? Las marmoledas, cuando aplicaban todos los aglomerados de cuarzo, de silestones, que no se hacían, como comentaba antes, los reconocimientos médicos, o no se hacían correctamente, el reconocimiento era obligatorio, daba lugar a enfermedad profesional con incapacidad, con gran invalidez o muerte, pues en ese caso la empresa puede responder, aparte de todo lo que se le viene encima, de la prestación.
¿vale? Y con esto, si no me equivoco, pues hemos acabado la presentación prácticamente en tiempo, ¿eh? Y bueno, pues ya quedo a disposición de las preguntas que me queráis formular. Estupendo, pues muchísimas gracias, Juan. Creo que mi compañera Rocío es la que ha estado un poco gestionando las preguntas. Entonces, Rocío, si quieres, lo que puedes ir haciendo es leérnoslas Vale, y que Juan las conteste. Y si no, si ves alguna que sea interesante, que la persona participe vale. directamente por voz, pues adelante, ¿vale? Sí, vale, pues lo que vamos a hacer es que voy a ver si las personas que han formulado preguntas están activas y les damos voz si ellos quieren, ¿vale? Por Vale, ejemplo, Óscar Sánchez, vale. vale, Óscar Sánchez, voy a ver si está activo Óscar, si no, pues Óscar Sánchez, me parece que no está, o sí, Óscar Sánchez, sí, voy a intentar darle paso a ver si está. A ver. Óscar, no sé si estás por ahí, Óscar Sánchez. Si no está, pues leemos la pregunta. Bueno, por lo pronto me parece que no. No le ves, pues leemos la pregunta. Vale, sí, si quiere leerla y ya está. Como se Vale. queda grabado, pues Sí, bueno, pues Óscar nos planteaba, él comentaba, por lo que he entendido, la responsabilidad de las administraciones públicas va por otro camino, pero las personas encargadas de la CAE pueden tener alguna responsabilidad a nivel personal si no se están cumpliendo las medidas legalmente establecidas, como por ejemplo comunicar riesgos propios del centro de trabajo, estar presentes en el centro de trabajo en casos necesarios, etcétera. Bueno, Juan. hombre, si trabajan en administración pública y son personal funcionario, como suele ser, pues por un lado podrían tener en su caso la responsabilidad disciplinaria que le pueda corresponder en caso de que se considere que esta no se inicia casi nunca, la verdad, que son casi intocables los funcionarios, pero bueno. Y luego, administrativamente no, porque la responsabilidad es frente al empleador, que es la administración. Ahora, si hay un accidente de trabajo y junto a la responsabilidad puramente administrativa, pues se inicia un procedimiento de daños y perjuicios frente al funcionario, difícil también, o hay una responsabilidad penal, que ahí llaman a todo lo que se mueve, pues entonces sí, ¿vale? Vamos a imaginar que el accidente que hemos comentado antes de la caída de la empresa del SIP, en vez de ahí se produce en un local de una administración pública. Y ocurre exactamente lo mismo. La actuación de la inspección dará lugar al procedimiento de subsanación de deficiencias sin sanción administrativa, sí al recargo de prestaciones que se mandará frente a la administración como tal y se mandarán actuaciones al Ministerio Fiscal y ahí, claro, el fiscal le disparará a todo lo que ande, ¿no? A los de la empresa del accidentado seguro, pero al de la empresa titular, pues seguro que también busca. Y si hay alguien que no ha incurrido en responsabilidad, pues funcionará, pero bueno, por vía penal. La responsabilidad del funcionario o de la persona ahí es o la disciplinaria administrativa, o si fuera un trabajador que tiene régimen laboral, o la disciplinaria laboral, y si no le queda la penal individual. Vale, muy bien, pues a ver, planteo ahora otra duda de Antonio Serrano. Dice, buenas tardes, una consulta en el ámbito de la actividad inspectora. ¿Qué porcentaje, relevancia, frecuencia tienen las propuestas de sanción? Un segundito. tenemos otro Un polito. Se ha escapado. ponente. Ya. Ahora. Perdón. A ver, dice, buenas tardes, una consulta. En el ámbito de la actividad inspectora, ¿qué porcentaje, relevancia, frecuencia tienen las propuestas de sanción a consecuencia de un incumplimiento CAE dentro de la totalidad del grupo de seguridad y salud? Tengo la impresión de que se proponen pocas sanciones para los muchos incumplimientos que existen por parte, al menos, de pequeñas, medianas empresas. Gracias, Josep. Hombre, en la memoria, yo nunca me he leído entera la memoria que publica la Inspección de Trabajo y ahí vendrá, yo creo, no sé si llega a estar desagregado por tipos de infracciones. Muchas pocas,
pues yo qué sé, si en coordinación de actividades, es que como se centra mucho en actuaciones en actuaciones en construcción, que tienen la coordinación opera de una manera un poco distinta, las actas se sacan al promotor cuando hay incumplimientos del coordinador de seguridad, pero si no, la concurrencia de empresas, que al final la coordinación está muy bien como tal, pero el problema que regula la coordinación son los riesgos derivados de concurrencia de empresas, pues se resuelven con la responsabilidad solidaria de los riesgos y en otro tipo de empresas de sector, pues se formulan muy pocas. Hombre, por ejemplo, en Murcia ahora mismo sí se está haciendo bastante hincapié, que creo que ya lo comenté, en las caídas en cubiertas, por la falta de coordinación con la empresa que sube, la falta de evaluación. Se ha levantado algún acta y requerimientos de subsanación, pero muchas o pocas. Pues evidentemente se levantan más actas de infracción por riesgos de caída a distinto nivel, por falta de utilización de equipos de protección individual de 1000 tipos, por maternidades, más que de coordinación, pues seguramente sí. ¿Vale? Vale, pues a ver, Berta Beira nos preguntaba, bueno, nos planteaba más bien una duda reflexiva. El deber de confidencialidad de datos sanitarios entiendo que afecta al servicio de prevención, pues la empresa solamente recibe el acto médico. Es como una pregunta reflexiva. Bueno, vamos a ver, el servicio de prevención manda al trabajador la carta sellada con su informe, donde viene un montón de datos, y a la empresa, a nombre de la empresa, el certificado de aptitud, donde dice Pepe es apto, Pepe no es apto, Pepe tiene que tener estas medidas, etcétera. Entonces, el deber de confidencialidad, la infracción está tipificada para la empresa, ¿vale? Para el servicio de prevención, si mandara por ejemplo, mandara un informe médico a nombre de la empresa, digamos, habilitando a abrirlo, yo no lo he visto nunca, posiblemente se podría aplicar, pero bueno, no es algo que tenga demasiado sentido, ¿vale? Está pensado porque a lo mejor incluso ahí en ese caso sería el incumplimiento de sus obligaciones, el tipo específico del 1222, no sé. En ese caso es un poco de laboratorio. Lo normal es cuando la empresa solicita al trabajador que le dé datos sensibles que no tiene que dar, de su estado de embarazo que no sean necesarios, de alguna patología, el informe, me tienes que traer el informe del médico. ¿Cómo que el informe? Tendrá que traer el parte de baja, no, quiero el informe, es lo que te han dicho. Pues son 40.000, ¿vale? Pero el servicio de prevención ahí no lo acabo de ver. Vale, pues mira, si os parece, planteamos una última duda de Berta también, que nos dice, ¿de quién es responsabilidad comprobar el porcentaje de fijos en construcción? ¿Del coordinador de seguridad de salud o del promotor? ¿Qué documentos debo exigir para su comprobación? No, de ninguno, de nadie. No, cada empresa con respecto a sí misma, ¿vale? La empresa contratista, su personal, la empresa subcontratista, su personal, no, ahí el coordinador ahí no pinta nada. Que no se metan en más líos de los que tienen, que vayan más a las obras, a darse vueltas, y con ganas de escribir en el libro y de mandar a inspección de trabajo cuando vean las cosas, y no se metan a pedir 1000 papeles y menos obligaciones que no vienen a cuento, ni la superación de los niveles de subcontratación, ni la inscripción en el REA. Ahora, yo entiendo que un coordinador diga, joder, no quiero meter en mi obra a indocumentados y quiero ver que están inscritos en el registro de empresas acreditadas. Me parece bien, pero no es una obligación tuya privativa. Tu obligación es estar en obra. Tu obligación es, antes de que se empiecen unos trabajos nuevos, coordinar a las empresas que van a estar y ver que las medidas de seguridad que son permanentes están instaladas y recoger las deficiencias. Y si son persistentes o es muy grave, mandarlo a inspección. Eso es lo que tiene que hacer. Perfecto, pues nada, si os parece ya, para tampoco no alargarnos mucho más, que no ha sido, más o menos estamos en tiempo, ha estado muy bien concreto, bueno, muy concreto y muy conciso tu presentación, Juan, y en tiempo también. Así que si os parece, pues despedimos y damos fin a este webinar, recordando que todas las preguntas que hayan quedado pendientes o se quieran plantear, que siempre se nos pueden plantear a través del email. Sí, bueno, simplemente eso, recordar que el email es webinar@metacontratas.com y nada, que todas las personas inscritas y las que se inscriban pero no hayan podido asistir reciben en su email la grabación
Y de todas formas, si alguien no la recibe y la quiere, que nos la puede pedir también por el email, ¿vale? La grabación la recibiréis mañana por la tarde, sobre las 4, es un día justo después del webinar, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Juan, una vez más, y muchas gracias a ti también, Rocío, por estar con nosotros y, bueno, A nada, vosotros. nos vemos en En el próximo. próximas ediciones. Pasado el verano, digamos, ya podemos aventurar que en verano daremos Sí. descanso. Sí, en verano nos damos descanso. A Juan también. Bueno, Sí, ya va pues haciendo nada, mucho calor. muchísimas gracias a todos. Venga, hasta Sí. luego. Luego. Venga, hasta luego.